Bueno, amigas y amigos, esta es la segunda parte de estos 3 o 4 vídeos que creo que voy a montar sobre cartas y a veces muy interesantes de Origins. Sí que es cierto que cuando ya lo hayan ido sacando todo, pues podré terminar de decidir cuáles son esas últimas cartas. Pero bueno, por ahora ya, como os digo, segunda parte. La primera vimos 10 cartas y hoy vamos a ver otras 10 cartas que me parecen bastante interesantes de las últimas que se han revelado en Riftbound. Ya os digo, pronto veremos el resto, es más, es posible que haya más reveladas en el momento en el que estéis viendo esto y que haya alguna que no haya metido. ¡Tranquilos! Si alguna creéis que es interesante, como siempre, dejadmela en los comentarios, pero es posible que en el siguiente vídeo la veáis. Así que vamos a la recaña, que yo creo que esto es bastante interesante y así también vemos como posibilidades que podemos tener aquí en Riftbound. Bienvenidos, como siempre, aquí, a la Taberna de Adam. Pues buenos a todos, bienvenidos aquí a la Taberna de Adam. Tomad asiento, tomaos algo. Como os digo siempre, vamos a darle caña y vamos a arrancar con la primera de esas 10 cartas, que es el Noxus Hopeful. Parece una carta muy básica porque al final quieras que no es una carta de por 4, tiene 4 de fuerza, en stats está decente, no tiene coste de poder, cosa que ya sabéis que a mí me gusta mucho, pero si la juegas con Legión cuesta -2, es decir, cuesta 2 de energía únicamente. Esta carta, es decir, el concepto de esta carta me parece alucinante. Es decir, puedes jugar cartas de coste muy bajo, podías jugar perfectamente un sello antes, es decir, las cartas estas de los seals, juegas un seal que cuesta 0 y luego juegas esto por 2. Podrías tener en turno 1 un 4-4 en mesa. Pagas las 2 energías, juegas el seal y juegas a este. Brutal. Es decir, me parece una carta que va a dar, es decir, le da a los rojos una capacidad de entrada en mesa alucinante. Por 2, un 4-4, bueno, un esbirro de 4 de ataque me parece muy, muy fuerte. Así que este Noxus Hopeful, más allá del tema de usar la Legión, que Darius lo aprovecha muy bien y demás, con todos los mazos rojos creo que esta carta, en el momento de que tengas cartas de coste bajo, puede entrar súper, súper bien. Luego tenemos el Ravenbloom Student, que también es un bicho por 2 de coste 2, es decir, de 2 de fuerza por coste 2, que en ese sentido es bastante básico y no tiene coste de poder. Bien, cada vez lo voy a estar diciendo porque al final ya os dije, y creo, y lo sigo pensando, todavía no sé muy bien cómo valorar el poder, sobre todo en cartas de coste bajo. Pero una de las cosas más interesantes que tiene esta carta es que cada vez que lanzas un hechizo gana +1 de poder, +1 de fuerza. Entonces es una carta que va a ir creciendo y va a hacer ciertos turnos muy fuertes en los que digas, vale, me lo voy a preparar y simplemente metiéndolo en un battlefield, jugando 2 o 3 hechizos de estos, cantrip y demás, voy a conseguir que encima este bicho se vaya bufando. Creo que es una carta que va a ser muy muy fuerte y además está en colores que tienen muchos hechizos y muchas reacciones y muchas cartitas de coste bajo que al ser hechizos las podemos lanzar y haremos que este bicho gane ese efecto adicional. Veíamos el otro día cartas como el Discipline, que lo que da es +2 de fuerza y robar una carta. Pues en este caso podría dar +3 de fuerza y robar una carta por 2 recursos. Y cada hechizo que lancemos sería un +1 de fuerza total a ese battlefield o a esa unidad. Súper buena, me parece muy, muy interesante. Luego quería hablaros de los seals en general, pero creo que no hace falta mucha explicación para ellos. Dentro de este juego tenemos un recurso que es el recurso del poder, que hace que las cartas nos desrampen y hagan que tenemos menos recursos por culpa de haber tenido que pagar este poder, cosa que es algo relativamente malo. Con esto de aquí lo mitigamos muchísimo. Un sello que nos salga al principio de todo el juego va a mitigar 3 o 4 cartas de rampeo que podríamos haber metido debajo del mazo y en este caso nos está rampeando 3 o 4 veces porque en el fondo nos estamos metiendo esas cartas debajo del mazo. Sí que es cierto que ella tiene coste de 1 de poder, así que uno de los que vayamos a usar pues ya está mitigado por ella, pero a partir de ahí todo lo que hagamos es beneficio. Es una carta que ya comentaré en un vídeo si no ha salido ya, que me parece un tanto tóxica, me parece quizás no un error del todo dentro de Riftbound, pero sí algo que no me termina de molar mucho personalmente. Obviamente las voy a jugar y me parecen muy buenas y me parecen cartas muy fuertes, pero creo que le quita un poco la gracia o lo que yo vi tan interesante y lo que tanto me ha gustado del sistema de recursos de Riftbound. Y es que hace que una persona que lo saque desde el principio pueda mitigar esa forma de pensar y ese tener que ir haciendo un baile, un jueguecillo de cómo, a ver, meto las cartas, me espero para tener un recurso más y no perder los de turno. Es decir, se pierden ciertas cosas que me parecían muy interesantes en el juego y creo que estos sellos pues rompen un poco esa parte. Pero bueno, es algo que ya comentaré un poco más extensamente en otro vídeo. Continuemos. Hablemos también de Shen. Shen me parece una locura de carta. Por 3 y 1 de poder es un bicho de coste de ataque 3.
súper normal y además con el coste de poder no tendría que tener 3, pero lo puedes jugar como reacción, entonces lo puedes meter dentro de un Battlefield que vayas a perder, pum, lo metes ahí para controlarlo y tener más ataque dentro de ese Battlefield, pero no solo eso, sino que al defender tiene un +2, por lo tanto, si lo estás jugando en un Battlefield que te están intentando controlar, ya gana un +2 y encima tiene tank. Es decir, que lo van a tener que matar al primero. Si tenías una unidad que te interesaba tener ahí, véase, por ejemplo, una zona, que la veremos ahora como otra carta que me parece muy interesante, la veremos justamente ahora. Pues este Shen tiene muchísimo valor, porque te protege lo que quieres proteger. Sí que es cierto que tiene coste 3 y 1 de poder que tenemos que meter debajo del mazo, y que es algo, como vengo diciendo mucho rato, que no termina de interesar mucho, pero bueno, si tenemos el sello, interesante. Y si tenemos a Sona, habremos enderezado los recursos para poder jugarlo y los volveremos a tener el turno siguiente. Brutal. Es decir, Shen buenísimo. Combinado, y una de las combinaciones buenas es con Sona, que es la otra carta que quería meter aquí. Sona me parece muy interesante porque ya se ha visto en otros juegos como en Magic. Había una carta que no recuerdo cómo se llama, una carta que costaba 1 verde y 3 incoloros, que al final de cada uno de tus turnos te enderezaba todas las tierras. Era una carta verde, era muy buena, la jugaba mucho, era un encantamiento muy interesante que podía hacer verdaderos combos y verdaderas cosas guapas como ganar turnos extra o tener muchas cartas de jugar en el turno del otro. Así que tú en tu turno tenías tu mana y en el turno del otro tenías también tu mana para poder hacer cosas. Una carta súper interesante y que al final acabaron baneando. Pues en este caso tenemos a Sona, que hace algo relativamente parecido. No es tan tocho porque en este caso tenemos una unidad mucho más fácil de tarjetear y además tenemos que conquistar un lugar porque solamente puede hacerlo Sona si está en un Battlefield. Sona, como os digo, es un bicho por 4 y 1 de poder, de 4 de ataque, que lo que hace es que al final del turno enderezas 4 recursos si está en un Battlefield. Entonces, que no es como si te hubiera salido gratis, porque la juegas por 4, sí que es cierto el coste de poder, que decimos siempre, pero luego nos endereza 4 y podemos tener ese mana disponible para utilizarlo en el turno del oponente, que encima está en verde, que es uno de los colores que más cartas tiene para jugar en reacciones y en respuesta. Por lo tanto, esta carta para mí le viene súper bien al color y creo que va a ser una carta muy buena esta Sona. Luego tenemos el Stupefy, que es otra carta como la de Discipline que hablamos el otro día, pero en este caso en lugar de por 2 dar un +2, por 1 da un -1 a una unidad y robas una carta con un mínimo de 1. Casi siempre todas las cartas que dan menos es con un mínimo de 1. Súper interesante, me parece súper interesante por los mismos conceptos que comenté con el Discipline. No deja de ser una cantrip, que es una carta que por un coste muy bajo la juegas y robas, encima se va al descarte, que no deja de ser un recurso, como he comentado tantas veces, el descarte en este juego, y aparte si te sirve para un dado eficiente, genial, y si no simplemente la ciclas para continuar con la partida y encontrarte otra carta. Buenísima, Stupefy, no veo mazo en el que no sea interesante meterlo. Luego tenemos también a Teemo, un bicho que por 2 de maná es de coste 2 es 1 de fuerza, pero tiene una habilidad, es decir, puedes jugarlo como Hidden, cosa bastante interesante para las unidades, y en este caso cuando lo revelas del Hidden se convierte en un bicho que tiene 4 de fuerza, le da un +3 de fuerza en el momento en el que se endereza. Por lo tanto, estaríamos por un recurso, 1 de poder, teniendo un bicho que en defensa, porque nuevamente como tenemos la carta Hidden, va a ser en el momento en el que nos entre a atacar, podemos activarlo en respuesta para controlar ese Battlefield. No solamente en respuesta a un ataque, sino que también cuando nos vayan a matar el bicho que tengamos en nuestro Battlefield, podemos voltearlo para que se quede ahí y además hasta el final del turno tendrá 4 de fuerza, va a ser difícil lidiar con él. Y ya no hablemos si lo combinamos con el líder Teemo, que me parece también brutal. El líder de Teemo me parece súper divertido, que encima puedo hacer que estos costes, en lugar de costes normales, sean costes por energía. Tenemos la carta insignia, que me parece súper interesante, y la habilidad de volvernos los Teemos. Es decir, creo que va a ser un mazo bastante molesto de jugar contra él, pero muy divertido de jugar con él, así que tengo muchas ganas del mazo de Teemo, en el que, por supuesto, pues voy a llevar también la unidad Teemo. La otra, ya veremos si entra, porque ha salido recientemente, salió ayer, ya veremos si entra dentro, tengo que analizarla un poco más, porque no me desagrada, pero ha salido otra, como el Nocturne, que también salió ayer, así que no las he metido dentro de este vídeo. Nocturnes y Malzahar son claros candidatos a que hable también de ellos en otro de estos vídeos, pero ya veremos. Pero sí que es cierto que quiero terminar de ver un poco más el scope general de las cartas para encontrar combinaciones e ideas que puedan ser interesantes. Por ahora ese Teemo creo que no lo voy a meter, pero ya veremos. Me quedan 3 cartas. Hablemos también de Vi. Vi me parece un pepino y me parece súper guay, por lo que, bueno, ya he hablado varias veces de ella. Por 2 manas y 1 de poder tiene 3 de ataque, es decir, de stats creo que está bien.
Pero su habilidad, aparte de que tiene gankear, tiene una habilidad que puedes reciclar cartas de debajo de tu descarte y metértelas debajo del mazo para que gane +1 de fuerza por cada una que hayas reciclado. Este bicho va a poder meter unos guantazos importantes. Lo que he comentado muchas veces, las cartas en el descarte son un recurso, con cartas como esta Vi se demuestra. Y por otro lado, yo creo que esta Vi, además, con el tema del tener el ganqueo y demás, para el momento en el que tú vayas a entrar, tú puedes prepararla en tu main phase, la bufas y dices, vale, pues meto 3 para abajo y es un bicho de 6, ataco con ella. En turnos bajos es difícil que tu oponente pueda lidiar con un bicho de 6. El problema que yo le veo a Vi es en el momento en el que estás sola en un battlefield. Porque en ese momento, cuando te entran a atacar, tú no puedes reaccionar de tal forma que le bufes el ataque. Entonces, va a ser una unidad muy fuerte en ataque. Y yo creo que lo que vas a tener que hacer es meterla en ataque, intentar protegerla o devolverla para atrás para setear otro ataque en el que vuelva a entrar y vuelva para atrás. Además, me recuerda mucho a cómo es el personaje en el LoL, que va con el puño, entra en el combate y luego se queda así bailando, pegando guantazos, pero no es tan fuerte como el puño inicial. Pues en este caso tenemos un personaje que me da esa sensación. Está muy guay, porque muchos de los personajes de este juego tienen sensaciones parecidas, como el Shen que hablaba antes con la ulti, pues es un poco parecido a lo que veríamos aquí. Pues con esta Vi también me parece que está bastante guay, y aparte creo que el efecto es muy chulo. Sí que es cierto que vas a tener que saber jugar con ella e irla atinando hacia atrás y protegiéndola bien, pero yo creo que en un mazo bien jugada esta Vi puede causar verdaderos estragos. Luego tenemos otra carta que se llama Void Seeker. Quería meterlo aquí porque de por sí no es una carta mala. Sí que es cierto que tiene 4 de coste, 3 de coste y 1 de poder, y hace 4 daños si robas una carta. No es para nada una mala carta. Fijaros que antes hemos visto que una carta como el Stupefy, por 1 da -1 y robas una carta, y tenemos el Discipline que por 2 da +2 y robas una carta. En este caso tenemos una que hace 4 daños. Por 3 hace 4 daños, es mucho y robas una carta. Es una carta muy buena, pero tiene ese coste de poder. No obstante, en mazos como Kai'Sa, esta carta es Dios, porque Kai'Sa la puedes usar para pagar esos costes de poder si es de hechizos, así que al final, por turno 3, es decir, por 3 de recursos, matas una unidad y robas carta. Lo que comentaba en el vídeo anterior del tema de los 2×1, pues aquí lo mismo, por una mía he matado una tuya, que normalmente tendrá 3 o 4 de coste, así que incluso es posible que sea eficiente en cuanto a maná y te haya matado algo importante, pero no solo eso, sino que además yo robo carta y tú no, así que estoy sacándole más valor al tema que lo que le has sacado tú. Así que, una carta muy buena, Void Seeker, sobre todo teniendo en cuenta que existe Kai'Sa. Sí que es cierto que en otros mazos quizás no es tan buena, pero al final tenemos que comentar también las cartas pensando en la jugabilidad que tienen. Sí que es cierto que muchas veces es posible, por ejemplo, que ahora mismo en esta primera expansión haya cartas que las veamos y digamos, tampoco es tan interesante, pero luego saquen otras cartas que combinan muy bien con ellas u otros líderes que le pueden sacar mucho más valor. Entonces al final yo ahora lo que estoy haciendo es esta valoración en base a cartas que sean buenas por sí mismas o que combinen muy bien con algunas cosas que me parezcan interesantes dentro de la construcción de mazos a día de hoy en Rebound con la expansión de Origins. Y la última carta que quería meter, además es justamente la última también por orden alfabético, pero también es una de las más raras. Quería meter aquí a Yasuo. Yasuo, que cuesta 5 de energía y 1 de poder y tiene solo 4 de fuerza. Entonces, de stats es una carta horrible. Pero, puede ser un finisher tremendo. Porque recordad que en este juego el último punto de victoria solo lo puedes ganar por conquistar los 2 campos de batalla, es decir, si has puntuado un campo de batalla y conquistas el otro durante el mismo turno, o por holdear uno de los 2. Pero esto únicamente se cumple para los puntos de victoria que consigas conquistando o holdeando. No se mantiene para los puntos de victoria que hagas con otros efectos. Entonces, este Yasuo puede ser un finisher brutal. En el momento en que tú estás a 7 puntos de victoria y no tienes mucha forma de entrar dentro de los 2 battlefields, únicamente puedes entrar uno, podrías, juega Yasuo, lo muevo y lo muevo. He ganado. Porque al moverlo 3 veces ganas un punto. Ya tenemos a Yasuo que por 2 recursos puedes mover algo, que en el fondo me parece una habilidad bastante fuerte, porque tenemos cartas como que tienen Accelerate, que realmente nos cuesta 1 y 1 de poder. Y aquí por la habilidad de Yasuo por 2 podemos mover, que me parece muy interesante. Y luego hay muchas cartas en los colores de Yasuo que permiten hacer movimientos o que permiten preparar unidades. Por lo tanto, podríamos setear y preparar un turno final de, vale, tengo 7 puntos y tú tienes aquí a toda la tropa, no puedo entrar de ninguna forma, pero tú tranquilo, que hago así, juego Yasuo, 1, 2 y 3, te he ganado. Venga, hasta luego. Entonces,
ahora podemos estar al rango de Lethal contra ciertos mazos en depende de qué situaciones. Creo que es algo que es muy importante porque estar en rango de Lethal o no te hace jugar de ciertas formas o de otras. Y con esto podemos estar en rango de Lethal contra algunos mazos, entonces hay que echarle un ojo porque esto puede depender y puede hacer variar un poco nuestra forma de jugar y nuestra forma de enfrentarnos a ciertos mazos y a ciertos momentos. Así que este Yasuo me pareció interesante, no sé yo hasta qué punto va a ser muy jugable y le va a salir un mazo de combo para poder hacer esto como finisher o va a ser realmente tan interesante, pero es una carta que me parece curiosa y quería meterla aquí por eso, porque creo que es un diseño diferente, un diseño más de no OTK, podríamos decir, como decíamos en otros juegos, el One Tour Kill, pero sí que es algo que puede romper ciertas reglas de la partida para hacer que, bueno, pues he ganado ese punto y te he ganado. Hasta luego, amigo. Pues ahí lo tendríamos. Y con esto termino este segundo vídeo sobre 10 cartas más que me parecen muy interesantes dentro de Runeterra. De Rebound. Voy a decir varias veces lo de Runeterra porque es un juego que me flipaba y me lo pasaba genial, y ahora lo voy jugando de tanto en tanto en PvP, Perdón, en PvE. Pero bueno, vamos a hablar de Rebound, que si no siempre me termino confundiendo. Lo dicho, seguramente haga 1 o 2 vídeos más sobre esto, dependiendo un poco de las siguientes revelaciones que tengamos. Ya os digo que a día de hoy creo que hay 3-4 cartas que querría meter en el siguiente. A día de hoy que estoy grabando esto, que lo estoy grabando a 26 de junio, no sé cuándo lo veréis, a lo mejor ya es principios de julio cuando salga este vídeo. Pero muchas ganas de ver qué es lo que queda, terminar estos vídeos y ya luego pues hacer un top. Me gustaría hacer un top o un tier list de los mejores servers, los que me parecen más interesantes, una vez ya hayamos visto las cartas, para ver si hay un mazo que pueda salir que me parezca interesante. No solo eso, sino que grabaré también, si no lo he subido ya, el tutorial sobre cómo jugar al juego, ahora que tengo ya todo montado, que no lo veis pero está fuera del plano, para montar. Es más, creo que está fuera del plano, ¿no? Si pongo aquí la mano, solo por curiosidad, podría haber hecho estos testeos en algún otro momento, pero los hago aquí en el vídeo para que veáis cómo las cosas... Aquí tengo un palo donde voy a colgar las cosas, qué guay. Ya veréis, creo que van a quedar vídeos muy chulos y espero que a vosotros os molen mucho. Y seguramente, como os digo, también montaré alguna que otra partidita. Sí que es cierto que este local no tiene aire acondicionado y traer aquí a alguien para jugar cuando no hay aire acondicionado puede ser un tema. Pero a medida que se acerque el invierno y se acerque el lanzamiento del juego y demás, ya más hacia octubre y demás, pues ahí podremos traer a alguien segurísimo. Con esto, muchísimas gracias de veras a todos por haber estado aquí viendo este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien. Chao.